Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, ahí les comparto una foto, un videito de cómo se ve el Macance. El Macance es el que está más abajo, el Macance. El que sigue es el Tecomatepe. Bueno, por allá al fondo, en aquello azulito que se ve por allá, ¿verdad? Ahí tenemos Tenancingo, Sinquera, ¿verdad? Todos esos lugares, ¿verdad? Al oriente de aquí de donde yo estoy. Bueno, si seguimos el Tecomatepe para allá, tenemos a San José Guayabal, ¿verdad? Y más al norte un poco tenemos a Suchitoto, ¿verdad? Más al norte de ahí donde les señalé para allá. Y luego aquí tenemos estamos desde el Franco, el Cerro de Guasapa, transmitiendo. Aquí andamos viendo, haciendo unos videitos ¿verdad? Echándole agüita a los arbolitos. Bueno, y aquí tenemos filos de las montañas del Cerro de Guasapa, así son, así es Guasapa, solo es filo, ¿verdad? Que siempre les he dicho yo, ¿verdad? Allá, allá arriba, hay un lugar muy bonito donde cosechan muchos camaradas campesinos, ¿va? Ahí cosechan mucho frijol, chan, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Lo cultivan por allá arriba, ¿verdad? De allá bajan los caballos cargados para abastecer todos esos pueblos alrededor, ¿va? Que son Suchitoto, ¿cómo se llama? Guayabal, ¿verdad? Guayabal. Allá, medio, se ve ahí el campanario. Ahí está el campanario, tan famoso campanario, ¿no? Para muchos camaradas que estuvieron en el ejército, ¿va? Se recordarán de tan famoso que fue ese campanario. Pues aquí tienen también, yo lo conozco como el Cerro El Flor, le digo, a saber, ¿no? Así lo conozco, no sé en la carta, nunca he averiguado cómo aparece en la carta. Aquí por el otro lado, al norte, tenemos Palo Grande, ¿va? Para el norte. Eh, y como les decía, aquí por donde viene el sol, queda Suchitoto, ¿verdad? Queda Suchitoto, estamos al oriente del cerro de Guasapa, ¿va? Por supuesto, el occidente, después de este cerro, arriba, queda ¿cómo se llama? Guasapa, Aguilares, va, todos esos pueblos, ¿verdad? Y más al sur de Guayabal queda Tonaca, ¿verdad? Así es que aquí estamos haciendo un medio videito, creo que por ahí medios alcanzan a ver para abajo, ¿verdad? Allá se ve la sombra del Tecomatepe. Bueno, seguimos. Vamos a seguir en nuestras labores y vamos a seguir contando historias. Quería hacerles una introducción así como es la vida aquí en el Cerro de Guasapa, ¿verdad? Eh, bueno, aquí estamos, regando unos arbolitos, ¿verdad? Luego me ven que parezca por ahí, pero porque hay que trabajar y hay que hacer material, ¿verdad? Aquí estamos, regando, regando estos arbolitos, cuidándolos, ¿va? Para que vayan dando el día de mañana, se pueda recoger la cosecha. Este, saludos. Les voy a contar un par de experiencias. Por ejemplo, por allá se oyen si las oyen, se oyen unas chachas, ¿verdad? Se oyen unas chachas. Son animalitos que a veces a la 1 de la madrugada andan cantando, ¿va? Aquí el cerro tiene varios animalitos de esos. Tiene otra raza, otra clase de animalito que aparece. Por ejemplo, uno en la guerra, yo cuando llegué a Chalatenango, ¿va? Que fui a recibir la escuela Chalate, siempre le tuve un gran miedo, ¿va? Y como no deja de faltar un camarada que le exagere las cosas a uno, ¿verdad? Que se las exagere. Entonces ahí en Chalate salía un animal que le llaman el pájaro león, ¿verdad? El pájaro león. Y este animal a uno lo asustaba. Ya me acuerdo con varios camaradas que éramos de la misma, casi de la misma edad, pues éramos unos niños. Y, y a veces, pues sí, los mayores, ¿va? Que habían ya los guerreros curtidos, asoleados. Esos a uno le metían como miedo, pero en broma, ¿va? Entonces uno, cuando oía cantar ese animalito, porque sí le hacía feo en Chalate. Le hacía feo y lo que las leyendas que le contaban a uno los mayores es que arriba venía el pájaro y abajo venía el león, ¿va? Entonces para uno era como terrible, o sea, sentía un miedo que a veces los trabajos de centinela, como le dice el ejército, nosotros le llamábamos posta, todos esos trabajos de centinela y todos esos volados, por el miedo, habíamos muchos que éramos muy cipotes, pues yo llegué de 14 años a Chalatenango, éramos muy cipotes, entonces
hacíamos la posta juntos. Hacíamos la posta juntos para, para deber de, ¿cómo se llama? La centinela, la posta, todo eso lo hacíamos juntos para ahí van a perdonar, pues estoy también trabajando aquí, regando unos arbolitos, hacíamos la posta juntos, ¿verdad? Así es que, eh, así era la historia del pájaro león en Chalatenango, terrible, terrible, ¿va? Entonces, así nos fuimos acostumbrando muchos, ¿verdad? Bueno, miren, en vivo le vale. Ah, no será el gato monte que me quiere llevar la gallina, porque sí llegan los gatos de monte. Entonces, ese pájaro león, uno le sentía un miedo terrible, ¿va? Entonces habían quienes, me acuerdo que habían quienes hasta tocaban el guardamano del fusil de miedo cantando cuando se sentía ahí por unas fincas. Todos los camaradas que son de Chalate, por ahí había un lugar que le decían la casa de la trinchera. Era una gran casona de adobe, estaba en medio de una finca que bajaba por el cacao hacia abajo. Entonces siempre ahí, sie- siempre en ese lugar que era tan oscuro, todo, la finca alrededor, ¿va? Era un lugar propicio para que los prales nos atacaran en esos lugares, ¿va? También eran lugares terribles, pues, o sea, y uno por el miedo no pensaba tanto en eso, a que los prales lo podían descubrir a uno y pues iba, a Inchalate, la pral, lo que hacía era que dirigía borobandeo, ¿verdad? O lo ubicaban donde estaba el campamento de nosotros y ahí le caía el borobandeo. Entonces, o también, como por decirles, le, le dirigían un borbandeo o le dirigían un juego de artillería y un fuego de artillería bien dirigido. Eso es triste. Entonces, también cuando descubrían algún campamento bueno, ahí, ¿verdad? Que había grueso, también hacían unos tipos que se llamaban, en Chalate hacían bastante ese tipo de desembarcos helitransportados. Le pegaban una borbandeada a uno por todo el campamento que no lo dejaban sacar la cabeza. Y después automáticamente iba el chorro de helicóptero al desembarco. Esos tipos de operaciones por parte de los paracaidistas fueron muy efectivas, ¿verdad? Varia gente perdió la mochila. Chalate se prestaba para eso, pero aquí viniendo a Guazapa ya no se prestaba mucho para eso. Guazapa no se prestaba les digo, por este tipo de filos que tiene, va ahí. También no era muy bueno para los prales, porque aquí las minas eran muy efectivas, estaba tapizado de minas. Pero siguiendo con esos cuentos de esos animalitos que varios camaradas me piden que les cuente, eso, esos pájaros, ese pájaro león, y sí, créanme lo que les digo, que muchas veces he tratado de investigar, hoy ando buscando hasta en internet, videos busco a veces, ¿verdad? ¿Qué es el pájaro león? Porque le daba un miedo a uno terrible, pues, cuando veía esos animales, esos animalitos los oía, pues, y le decía a la gente que tenía los ojos de caballo, de grandes, que tenía un gran pico, que era negro, con una gran cola. Entonces siempre fue esa creencia de que abajo, abajo, abajo venía el león y arriba venía el pájaro. Y como es cierto, el pájaro ese decía, cójalo, cójalo. Así, cójalo, cójalo. Entonces ese era el canto de ese animal. Yo aquí en WhatsApp, fíjense que yo no lo logré oír. Debe de ser que ese animalito que es cuando anda embullado, en brama, como le dicen, quizás hacen ese tipo de ruido. Porque hacen un ruido que como que lo están ahorcando, ¿va? Como que lo están ahorcando. Y y sí, créanme, les digo, en Chalate daba un miedo terrible. Yo les tuve miedo a esos animales, pues. De hecho, hay compañeros de Chalate que siempre sacan eso del pájaro león. Entonces, también otros animalitos, y no me van a dejar mentir todos los camaradas del ejército y la guerrilla, que eran terribles, son las urracas. Porque las urracas eh, cuando uno iba, ¿verdad? Y lo sentían, empezaban a hacer aquel ruido, ruido, ruido. Y lógicamente a nosotros muchas veces nos sirvieron esas animalitas, ¿verdad? Porque cuando esas animalitas empezaban a cantar, era seguro que allí venían. Entonces, bien cabal, venían volando por donde venía la columna del ejército. Entonces, me acuerdo ahí en el cantón El Salitre, aquí al sur, de aquí al sur. Por los lirios están por arriba, el campanario, el roblar, siempre les digo que el roblar está más arriba. Ahí en El Salitre, una vez con la primera brigada, cabal, empezó el ruido de esas animalitas y a ratito nos aparecieron por la quebrada, ¿va? Entonces,
era así, camarada, todas esas burracas y muchos me van de hecho por ahí andan, ya van a empezar a hacer bulla, creo, ya van, van a empezar a hacer bulla, no sé si vieron unas chachas también, va, pero así es el cerro. Lógicamente, yo empecé a escuchar el pájaro león la vez pasada aquí en Guazapa, porque en el tiempo de la guerra no se oía como se oía en Chalate, va. Entonces, allá ¿cómo se llama? En Chalate era famoso, quizás por el tipo de montaña, va. Y aquí yo sospecho que el Cerro Guazapa también, ese pájaro león estar, no pudo ser muy activo por tanta bomba, va. Entonces se veía, lo he oído hoy, les digo, cuando he venido tipo 6 bajando de allá por allá, que venimos caminando, me lo he encontrado tipo 6 de la tarde, ahí por la Quebradona, que le dicen aquí, la Quebradona del Franco, le dicen aquí a este lugar, ¿verdad? Porque el Franco es toda esta parte de aquí, ¿va? Hoy hay una colonia aquí que hicieron de repoblación, después de que terminó la guerra, ¿va? La mayoría de gente que vive en esos lugares es de la gente que eran dueños del cerro de WhatsApp antes aquí arriba, ¿verdad? Muchos tienen terrenitos. Y pues sí, así les contaba que esas urracas también fueron terribles. Una vez nosotros íbamos a intentar a darle un golpe de mano al Belloso, creo que fue ahí por el 90 creo, 90 porque todavía estaba vivo Vladimir, va, el teniente Vladimir, íbamos a intentar a darle un golpe de mano al Belloso en La Cruz, ¿verdad? El Cantón La Cruz queda aquí al sur, famoso, a Las Cruces le dice el ejército, nosotros le llamamos Cantón La Cruz. A rato nos vamos a dar unas vueltas por ahí, para hacer unos videitos, cómo está la iglesia, cómo está la cancha hoy, ¿verdad? Porque cantón fue un cantón muy golpeado por la guerra. Entonces, por decirles, íbamos a darle un golpe de mano al Belloso, a tratar de darle un golpe de mano. Y en eso, ¿verdad? En el avance que íbamos, porque nosotros nunca le llegábamos al ejército por enfrente nos esperaba, ¿va? Entonces siempre tratábamos de llegarle por la retaguardia, ¿va? Son estrategias, son estrategias, no crean que es cobardía, pues, porque en la guerra sí es, ¿va? El que es más vivo es el que golpea mejor, ¿va? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Ahí en La Cruz íbamos tratando, íbamos en el avance, allí La Cruz, el Cantón La Cruz, atrás de la iglesia, ahí donde estaban todas las posiciones del Belloso, son como unas aradas, y esas aradas tienen unos borditos, ¿verdad? Cada cierto tienen unos borditos que son para que no se lave la tierra, ¿me entiendes? Y esos borditos le servían a uno, entonces iba en el avance uno, pues, ¿verdad? Iba en un avance que le llamaban vietnamita. Ahí va, saludos Mauricio, rato estamos pendientes, Mauricio, está un poco mal de salud. En un avance, es el que le llaman vietnamita, ¿va? Que uno se va levantando y ahí va, ¿ve? Ahí va. Entonces llegábamos a esos borditos y esos mismos borditos nos servían para observar, ¿va? Porque el comando de Fuerzas Especiales tiene que observar, oír, a veces hasta hasta la respiración, uno pues por tratar de oír algún ruido. Vaya, muy común, eran muy comunes en ese tiempo, los pedos, ¿verdad? Los pedos eran famosos, ¿va? Porque, ¿cómo se llama? Ahí no, a veces le echaban ajo a los frijoles y a veces no, ¿va? Y a los camaradas del ejército lo fregaba esas latas, pues, ¿verdad? Esas latas que quiera si no era comida preservada, ¿va? Con preservante. Entonces, muchas veces los pedos los delataban, alguien que tenga una toba, todo eso. Entonces, uno tiene que ir oyendo todo eso, ¿verdad? Llegaba a ese tipo de borditos que había y ahí se quedaba observando, oyendo, ¿a qué podía oír? Pero una vez llegando en eso, eh, siempre bueno, al menos el Belloso siempre minaba alrededor de la base, ¿verdad? Siempre minaba. Y uno tiene que ir buscando ese tipo de cosas, pero usaban una mina que creo que le llaman fer, creo que es una mina que tiraba un gran usazo para arriba. Era como una trampa, una bengala, algo así creo yo, si no me equivoco, algo así creo. Si no, corríjame, camarada. Entonces, cuando nosotros llegamos al bordito, que llegamos los dos que íbamos, pues íbamos dos por grupo, ¿va? Dos por allá, dos por aquí, y así. Entonces, con unos bolsones de carga, ¿verdad? O como dice el ejército, de bloques, ¿va? Eran mortales esos bloques, les digo, eran mortales, esos bloques de TNT. Entonces, al, a uno le pasaba siempre eso, de que, puta, cuando dice, voy a, en ese volado siempre le pasaban esas cosas, siempre se topaba con un animalito uno,
se podía topar con un animalito y se lo llevaba. Y ahí había problema, ¿va? Porque el ruido, lógicamente, los cuzucos, todos esos animalitos afectaban aquí, los cuzucos, los mapaches, todos. Lógicamente, cuando los animalitos lo sentían cerquita, uno pegaban la carrera, la carrera, ¿va? Entonces, ya ahí el ejército que estaba esperando ya se ponía la cramba y empezaba la balacera. Pues esa vez a nosotros nos pasa, porque aquí en este cerro también no sé si le dan zorros, creo que zorritos, creo que zorritos, pero hay zorros, yo he visto ya. Entonces, estaba una animalita de esas echada. Cuando nosotros llegamos, los dos camaradas que íbamos, lógicamente esa animalita agarró una carrera para el lado donde estaba el velloso y se pasa llevando esa mina fera, esa bengala, va. Y es el luzazo de aquella babosada, va, y empieza la balacera. Y entonces no nos podíamos correr nosotros, porque no nos podíamos correr, porque eran unas aradas, planadas, va, un planes y todo eso. Entonces, lo que nos tocó quedarnos ahí agazapados, que las balas pasaban arriba de nosotros, va, ¿verdad? Porque tenían un volumen de fuego, el velloso, la Tlacat Yuca, pues. Entonces, todas esas unidades, los paracaidistas, los Viri, ¿cómo se llama? El Bracamonte, todos camaradas, todas esas unidades tenían un volumen de fuego. Creo que quien se lo llevaba chicha a veces era el Atlacat, va. El Atlacatero tenía un volumen de fuego que cuando uno esperaba y pegaba, había que agacharse porque el volumen de fuego era yuca, les digo. Es difícil para irse retrocediendo, ¿va? Porque uno pega y va, la guerrilla era así, pegaba y se va retrocediendo, ¿va? Y ahí viene, va unos 100, ¿qué? 50 metros más atrás, espera que pase toda la balacera, ¿va? Y a esperar de nuevo por dónde van a salir, ¿verdad? Así es que les digo, esa vez esa animalita, esa zorrita, nos, nos delató la posición, entonces una gran balacera terrible y bueno, y las voces, y ya, bueno, ahí, ¿verdad? Entonces esperamos que pasara la balacería y nos empezamos a salir, ¿va? Ya no pudimos hacer el golpe de mano que se llamaban ese tipo de operaciones y ya estábamos bien cerquita porque estábamos como a 50 metros, ¿va? Pero como les digo, nunca se sabe cómo nos hubiera ido, ¿va? En ese caso, pues, también uno lleva las de perder y sabía uno que cuando uno llegaba a ser de esas unidades de fuerzas especiales, cuando uno moría en esos combates, en ese tipo de ataque, era lógico, uno ahí quedaba, pues, y a veces muchos camaradas del ejército, y los oigo que muchos hablan, que hasta fuego le daban a uno, ¿va? Cuando lo hallaban entilado, ¿va? Le echaban gasolina, lo quemaban. Pues sí, tenían razón, va a sentir rabia, pues, porque las unidades especiales de la guerrilla eran así, pues, andar buscando dónde golpeo, ¿va? Ustedes vienen a mi tierra, vienen acá, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cómo lo golpeo, no les va a ser fácil la vida aquí, ¿va? Entonces, así era eso, camaradas, ¿verdad? Así era eso, tenemos, bueno, también les cuento, aquí, cuando teníamos la cocina aquí en el Franco, contándoles de animalitos, va también, ahí, como hay un lugar que se llama La Joyona, de este filo al otro, en medio está esa gran quebrada, ahí teníamos la cocina, ahí había un tanque de agua que abastecía toda la guerrilla, ahí se iba a bañar todo el mundo. Era parecido casi a lo del Quemado, porque la guerrilla siempre buscaba lugares, o por lo menos la FAL, lugares donde hubiera agua. Entonces, lógicamente, les digo, ahí se bañaban cientos de guerrilleros, va. Ahí botaban las botas, botaba el calzoncillo uno que ya no servía, va, que ya era así, va, ya no le circulaba, le podía dar gangrina de socado a uno, va, que ya no le servía. Entonces, ahí estaba la cocina, ese lugar, va, ahí estaban todos donde las cocineras, nuestras camaradas cocineras, saludos a todas esas camaradas luchadoras, a Karen, por allá por San Vicente, ¿verdad? Todas esas mujeres luchadoras, a Hilda también, al rato la voy a visitar aquí por, ¿cómo se llama? Santa Marta. Bueno, aquí también en Ciudadela, Mamaleti, hay varias, Mamadina también, ¿verdad? Todas cocineras que lucharon en ese tiempo para hacernos las tortillitas, ¿verdad? Y no nos faltara la comidita. Pues ya les digo, ahí en ese lugar donde se hacían las tortillas, ahí estaba la cocina, ahí se iba a bañar todo el mundo, ahí había un tanque que antes era de ahí se recibía el agua para San José Guayabal, le iban a todos esos barrios de San José Guayabal. Pero en esa operación Fénix, creo que fue el Belloso, dinamitaron el tubo, le pusieron como dije,
unos artefactos, pues unas granadas a ese volado y fregaron el tubo. Entonces a nosotros nos tocaba remendarlo de nuevo para que el agua cayera dentro del tanque ese donde se bañaba todo el mundo. Habían unas parras de bambú para que cubría todo ese lugar. Y, y la cocina ahí en ese lugar. Entonces ahí siempre se dejaban unos peroles de maíz, tamaño, peroles de maíz, ya el maíz lavado. Entonces, ese maíz lavado servía para hacer las tortillitas el siguiente día. Siempre hay de todos los camaradas, hay camaradas que tienen una habilidad que uno se queda al mirado y dice, ¿dónde tiene tantas ideas? Entonces había un muchacho que murió este camarada, se llamaba Quique, se llamaba Quique, era hijo del viejo Neto, también del que les cuento que murió en una emboscada. Este Quique tenía una virtud eh, que era, pensaba, y bueno, de inmediatamente inventaba una cosa de un volado, ya tenía una cosa hecha. Entonces, habían unos mapaches que llegaba una mancha, porque les dije, los mapaches cuando andan es mancha de animales, ¿va? ¿Qué? Pueden ser 10, 15, 20 animales, ¿va? Cuando vienen. Estos animalitos llegaban a comerse el maíz, Entonces tenían donde bajaban bien pelado el caminito. Entonces este compañero Quique también va, este compañero Quique empezó a idear una forma. ¿Va? Entonces hizo una trampa pues para ponerla alrededor del perol de maíz, ¿va? Con un arco resistente, ¿va? Hizo eso. Y entonces como que le cerraba por todos lados así, le dejaba solo la ventanita para que entrara el animalito a comer maíz. Entonces, todas las noches, en la madrugada, iba a ver su trampa y ya había un mapache colgado en ese volado. Entonces, era como divertido aquello, va uno tan cipote, les digo, en ese tiempo, tenía como 16 años ya, 17 casi. Veía todo ese tipo de cosas y decía, qué compañero más, para tener buenas ideas, va. Y el siguiente día, a pelarlo y hacerlo guisado, va, riquísimo, ¿verdad? Riquísimo se sentían esos animalitos. Pero les digo así varias veces a otros que molestaban, son los pezotes, ¿va? Porque hay manchas de pezotes. Una vez estábamos en los Ramírez, estábamos arriba de los Ramírez y ahí habían creo que unos palos de jocote, de ese jocote corona, por esas partes de ahí. También una vez estábamos ahí y estábamos esperando, ¿va? Porque venía, si no me equivoco, el Belloso creo para arriba, estaba en Ramírez, ya venían para arriba, entonces ya empezaron. Y en eso venía una mancha de pezote, ¿va? Y como esos animales siempre andan con la cola arriba, porque ellos van caminando, pero la cola la llevan aquí arriba. Entonces uno creía que eran los soldados que venían con el fusil así para arriba, ¿va? Entonces, a veces si uno estaba demasiado nervioso, ¿va? Porque la verdad la guerra es así, pues, o sea, la guerra llega un momento que uno anda, le da una cosa a uno que le llaman psicosis de guerra, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya tanto ver, tanto camarada muerto, ahí ver y tanta situación, pues que a uno lo andan para allá y para acá, va corriendo. Entonces, contándoles pues de todos esos animalitos, pues que molestaban, no crean que molestaban, ¿verdad? Y como les he contado varias historias vividas por mi persona. Eso del pájaro león lo viví en Chalate, les digo, todavía me friegan varias compañeras, ¿va? Que cuando voy a hacer un video del pájaro león a Chalatenango, al rato llego, les digo. Saludos camaradas, he querido hacerles este videito así, porque estoy trabajando yo solo, no tengo. Entonces espero les guste, voy a ver, ¿verdad? Cuídense, un saludo para todos, no se les olvide suscribirse a mi canal, mi querido Cerro de WhatsApp, ¿verdad? Ahí Neftalí contando historias de todos esos hermanos del ejército, esos hermanos de la guerrilla, veteranos. ¿Qué podemos hacer? No a seguir con rencor ni con odio, ¿verdad? Ya como dicen dicho, echémosle salivita a la página y démosle vuelta. Saludos hermanos a todos. Y mi teléfono es el 75 24 20 53. Ese es mi teléfono activo. El otro de vez en cuando me ayuda para cuando estoy ¿cómo se llama? Estoy en apuros que no me funciona mucho la señal. Pero saludos hermanos. Ya les digo, mi teléfono es 75 24 20 53. Es mi número de WhatsApp. Cuídense. Dios me los bendiga.